Vamos de inmediato entonces a entrar en el mensaje de la palabra de hoy, como hemos estado haciendo, principalmente para orientar un poco a los visitantes en el día de hoy. Continuamos con la serie de estudios que estamos haciendo, Una familia bajo la cruz. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver y todo lo que enseña la palabra de Dios acerca de la vida matrimonial, de lo que es el matrimonio propiamente y lo que es la institución dada por Dios desde el huerto del Edén, así como hemos estado desarrollando una serie de responsabilidades tanto del esposo como de la esposa, y hemos estado haciendo pares de responsabilidades. Hoy vamos a tocar la responsabilidad que tiene que ver con la esposa, que es par con la que vimos el domingo pasado, del hombre como proveedor. Ahora se ve la esposa como administradora del hogar, como la administradora del hogar. Y para eso yo quiero que abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 31 y versículo número 10. El tremendo ejemplo que nos da la palabra de Dios de una verdadera administradora. Dice allí la palabra del Señor: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. A la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Tremendo pasaje de la palabra de Dios, que precisamente fue escrito en una especie de acróstico que va presentando allí las cualidades de la mujer virtuosa en el idioma original en que fue inspirado este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición para iniciar el mensaje de la palabra. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Queremos darte gracias por tus misericordias para con nosotros, porque siendo aún pecadores, sabemos que Cristo murió por nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos exaltar tu nombre, queremos glorificarte a ti, porque tú eres nuestro Padre y eres nuestro Dios, y no hay otro como tú, oh Dios. Gracias, Padre, por la obra que tú has hecho en nosotros a través de tu Espíritu, y por medio, oh Señor, de esa sangre derramada en la cruz del Calvario,
que nos da convicción, oh Dios, de que estaremos contigo eternamente en los cielos. Y asimismo, por medio de ese Espíritu, tú nos das convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y nos guías a toda la verdad. Y por medio de tu palabra nos revela las verdades que debemos de conocer para vivir en el centro de tu voluntad. Y en esta hora te rogamos que tú nos bendigas y a través de tu palabra tú nos hables para hacernos entender que lo que tú has declarado, lo que tú has diseñado, lo que tú has hecho como propósito para cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este mundo, es lo que realmente nos va a llenar de la felicidad que tú prometes en tu palabra. Sabemos, Señor, que aquel que te bendice será bendecido, pero aquel que te maldice será maldecido. Oh Dios de los cielos, ayúdanos, bendícenos y ayúdanos a hacer tu voluntad perfecta y soberana. Te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sabemos que dentro de la estructura matrimonial, según el orden que Dios ha diseñado y como Dios ha declarado todas las cosas, el esposo es la cabeza del hogar. Es el supervisor del hogar que compone o que se compone de la unión de ese hombre y de esa mujer. Pero la mujer viene a ser puesta por Dios para ser la administradora y aquella que evidentemente pueda manejar todas aquellas cosas que como decisión ha de tomar ese cabeza de hogar en conjunto, ¿verdad? O en armonía o conjuntamente con su esposa. Es interesante notar que en este rol de la esposa bíblica se halla una de las más grandes responsabilidades que tiene la mujer. Todos sabemos que no importa que tú tengas mucho dinero, no importa que tú tengas mucha preparación, no importa que tú tengas muchos recursos, si tú no sabes administrarlo conforme a la voluntad de Dios, ese hogar va a venir a la derrota. Y la palabra del Señor nos enseña claramente cómo Satanás ha tratado de desvirtuar el diseño de Dios y ha querido meterle en la mente a la mujer de hoy, a aquella que se le ha declarado que tiene que vindicarse de lo que ha sido la opresión que ella tiene en el hogar. La mujer cristiana no puede dejarse engañar por lo que Satanás, a través de esta sociedad consumista, quiere hacer con ella, que al fin y al cabo lo único que están tratando de hacer es llevar a la mujer a una explotación al máximo de su persona, para destruir ese hogar o la armonía que debe tener ese hogar en todo momento conforme a lo que Dios ha diseñado. Tenemos que volver al principio. Tenemos que buscar la verdadera identidad para la cual Dios preparó a la mujer para este importante rol que enseña la palabra del Señor, buscando el propósito primordial que nos enseña solamente la palabra de Dios. Que estamos diciendo que cuando Dios habla, el hombre calla. Cuando Dios declara en su palabra para qué hizo la mujer, nosotros tenemos que entender que esa es la prioridad para la mujer cristiana, para que pueda cumplir con el rol que Dios le ha diseñado, para el rol para el cual Dios la ha preparado, para el rol para el cual Dios la ha formado, para que pueda hallar la bendición de su hogar. Ese pasaje de Proverbios capítulo número 31, versículo 10 al verso número 31 que acabamos de leer, en la introducción nos enseña la manera en que efectivamente una mujer debe de preocuparse, debe de desarrollarse, debe de prepararse para ir al matrimonio a formar un hogar con ese hombre, con ese cónyuge que
debe ser no solamente el cabeza de hogar, como hemos ya estado viendo, sino también el proveedor de ese hogar. ¿Qué vemos en la palabra de Dios? Lo primero que vemos a través de la enseñanza bíblica son las funciones que Dios, para la cual Dios ha preparado o ha diseñado la mujer. Si tú quieres ser feliz, anda en armonía con el deseo de Dios. Si tú quieres tener la bendición de Dios, anda en el centro de la voluntad de Dios. Y la Biblia nos enseña que la mujer cristiana, que conforme a la voluntad de Dios entiende su rol de administradora del hogar, debe tener prioridades en orden. Debe tener sus prioridades en orden. Y hemos visto ciertamente que la palabra de Dios nos muestra que la primera responsabilidad que debe tener una mujer cristiana es su relación personal con Dios. Es su relación personal con Dios, el haberse entregado al Señor y tener una relación personal con Él para vivir en el centro de su voluntad y cultivar su vida espiritual. Eso es la prioridad de una mujer cristiana. Lo segundo que está en orden de prioridad para una mujer cristiana que viene al matrimonio es su esposo. Es su esposo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo número 11 versículo número 3, el apóstol Pablo, una y otra vez lo citamos, dice claramente: Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Por tanto, en orden de prioridad, después de su relación con el Señor, su prioridad mayor de una mujer cristiana es su esposo, y luego sus hijos, y luego su hogar, y luego lo demás. Cuando usted pueda estar en el centro de la voluntad de Dios, poniendo en orden de prioridades su relación con Dios, su esposo, sus hijos, su hogar, la iglesia y todo lo que tiene que ver con el ministerio que usted pueda desarrollar a través de los dones que el Señor les ha dado, entonces usted puede pensar en cualquier otra cosa para hacer. Yo no creo que le va a dar tiempo para más nada. Pero bueno, la mujer virtuosa nos muestra y nos enseña lo que realmente una mujer creyente debe de hacer para cumplir a todo el propósito de Dios. Y son muchos los textos de la palabra del Señor que nos enseña en qué debe ocuparse una mujer cristiana. Como podemos ver en el versículo número 11 de Proverbios 31, encontramos allí cuando dice la palabra: el corazón de su marido, con respecto a esta mujer virtuosa, está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Cuando una mujer cristiana tiene en orden sus prioridades y tiene convencimiento de ese orden que ella debe preservar en su hogar, sabiendo para qué Dios la ha puesto en ese lugar, esa mujer, como dice aquí la palabra, mire, va a ser fiel a su responsabilidad como administradora de su hogar. El esposo de esta mujer, por tanto, estará confiado, como dice aquí la palabra, porque su comportamiento, su fidelidad, todo cuanto ella manifiesta en la administración de ese hogar, dice la palabra, va a traer descanso a su marido. Note lo que dice el versículo 33: y por esa causa su marido será conocido en las puertas, hablando de las puertas de la ciudad a donde se reunían los hombres en aquella época, para disertar, para conocer, para instruirse unos con otros. Dice allí: cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Eso produce la mujer virtuosa que sabe que tiene que estar en el hogar ejerciendo su función de administradora. Con relación a sus hijos, versículo número 15 y versículo número 21 nos enseñan claramente aquí lo que es la responsabilidad de la mujer virtuosa
luego que cultiva su relación con Dios y se ocupa de su marido. Si hacemos un contraste, ¿verdad?, de lo que la palabra del Señor nos enseña aquí sobre la mujer virtuosa con la mujer de hoy día, o con muchas de las mujeres que encontramos hoy en día, tenemos una tremenda discrepancia. Tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo que va en contra de la voluntad de Dios. Hemos de notar que la mujer de hoy, la mujer que está manejada por el famoso feminismo, y la mujer que está manejada por esta sociedad humanista en la cual nosotros estamos viviendo hoy en día, ha sacado a la mujer del lugar a donde Dios le ha puesto para que ella evidentemente pueda pasar los días en esta tierra. Y vemos allí cómo las mujeres hoy en día quedan embarazadas por chiste. Hay que ver niñas hasta de 10 años teniendo embarazos, como le llaman ellos, indeseados, sin entender cuál va a ser su responsabilidad en cuanto a los hijos que van a traer a este mundo. Aún todavía aquellas que van al matrimonio sin entender cuál es el diseño de Dios, qué es lo que Dios quiere para hacerlas felices, qué es lo que Dios quiere para bendecirlas, están planificando: bueno, voy a tener un muchacho, déjame ver qué sirvienta yo voy a buscar, qué niñera va a atenderme a los hijos, qué abuela o qué madre me va a cuidar los muchachos mientras yo estoy en la calle. Y usted se pone a analizar la mentalidad de las mujeres de hoy en día. No hay cosa que a mí me dé más esteriquito, como decimos los dominicanos, que ver a una mujer que sale de su casa con una muchacha de servicio vestida con su uniforme de sirvienta, como le llaman aquí, el niño en las manos de esa sirvienta, ella empericotada con su carterita puesta aquí de lado, y usted le ve la vela al muchacho que le sale de la nariz, y usted oye esa mamá que dice: María, pero mire, el niño, sacúdele los mocos. Déjeme decirle que eso debe darle náuseas a Dios. Lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos al día de hoy, de lo que significa la mentalidad de la mujer que no entiende el propósito para el cual Dios le ha puesto en el lugar que le ha puesto, es verdaderamente triste. Oiga lo que dice la palabra de esa tremenda mujer que la Biblia llama mujer virtuosa. Capítulo 31, versículo 15, dice aquí la palabra de Dios: se levanta de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y en el aspecto del vestir, dice el versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Y quién hacía esa ropa? Ahí no era Calvin Klein, ahí no era Banana Republic, ahí no era, qué sé yo, Victoria's Secret. Ahí, ¿quién es que estaba ahí? Mire, la mujer virtuosa cosiendo en la rueca la ropa de su familia, para que en el momento en el que su familia pasase por el invierno no tuvieran problemas de salud. Y hay mujeres que van al matrimonio y no saben ni pegar un botón de una camisa, o no saben surcir una media. Y la palabra del Señor me dice aquí: la mujer que Dios bendice, la mujer que Dios alaba, es la mujer que se ocupa de levantar sus hijos en todo el sentido de la palabra. Con respecto a su hogar, hay mujeres que me han dicho a mi pastor: a mí no me hable de eso, que mire, yo en mi casa no puedo estar.
¿Cómo una mujer va a hallar la felicidad y va a, como dice la Escritura, a tener la bendición de Dios en un hogar, en una relación marital, cuando ella odia estar en el lugar a donde Dios le dice que ella tiene que desarrollarse? No es un problema, oiga, no es un problema de capacidad. No es un problema, diríamos, de orgullo. No es un problema, diríamos, de discriminación, como algunos llaman. Es un problema que tiene que ver con el diseño de Dios. Y cuando Dios me diseña para un propósito, yo debo estar feliz, gozoso de yo estar en el lugar a donde Dios me ha puesto o quiere que yo esté. Oiga, ¿qué dice Tito capítulo 2 verso 5? Y primera Timoteo capítulo 5 verso número 14. Allí se demanda a la mujer, oiga, a ser cuidadosa de su casa y administradora del hogar. La palabra que se utiliza en el griego aquí es la palabra oikodéspotes. La palabra bien, si quiere puede poner a su hija ese nombre. La palabra oikodéspotes es una palabra compuesta por la palabra oiko, que significa casa, y la palabra déspotes, que significa señor o ama del hogar. De ahí es donde viene la palabra despótico, aquel que se quiere hacer señor de todo y quiere reinar sobre todo. Eso es lo que significa la palabra administradora del hogar. Una mujer que está pendiente a gobernar y ser la que dirija ese hogar que Dios le ha brindado cuando contrae matrimonio con ese hombre que va a ser su cabeza y de igual manera, en este caso, va a ser su proveedor. Allí en Proverbios 31, la palabra del Señor nos enseña a la mujer bíblica en acción. Esa mujer bíblica que permanece activa en el hogar, haciendo la voluntad de Dios, es la que se le llama en la palabra, en ese Proverbio 31, mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es una que sabe manejar su hogar como tiene que manejarlo. Lamentablemente, nosotros hemos sido condicionados por la malsana propaganda de que ser ama de casa es algo indigno y algo despreciable. Oiga, desde el 1956 ya se aparecía en los Estados Unidos, en una de sus famosas revistas, ¿verdad?, el hecho de que la mujer que estaba en el hogar tenía una posición denigrante, que el ama de casa, oiga, se le tenía que recomendar toda clase de medicamentos para los dolores y medicamentos para los nervios. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba destruida en el hogar. Ahí vemos una imagen de lo que se presentaba en aquella revista. Hemos de saber que el calificativo de virtuosa, oiga, el calificativo de virtuosa para la mujer bíblica significa una mujer que posee fortaleza. ¿Te estoy oyendo? Una mujer fuerte, una mujer que posee fortaleza. Es la palabra que describe aquí el carácter de igual manera de los jueces de Israel en aquel entonces, indicando que eran capaces y bien calificados para el trabajo para el cual habían sido llamados. Mujer de fortaleza. De modo que se deduce que la mujer virtuosa es una mujer capaz, una mujer calificada para desarrollar su trabajo de administradora del hogar, con el control suficiente del Espíritu Santo de Dios para conducir a los que están bajo su cuidado.
dígase sus hijos, y todos los que puedan trabajar al servicio de ella. Ella es la ama de casa, la oikodéspotes, como dice la palabra de Dios, la cual tendrá un hogar admirado por todos. Y ahí tenemos una figura de lo que es capaz de hacer esa mujer a través de la rueca. Y vemos allí la manera en que esa mujer pues tiene su hogar como ningún otro hogar en esta tierra. En segundo lugar, no solamente podemos ver en la palabra de Dios las funciones dentro del orden de prioridad que debe tener la mujer cristiana como administradora del hogar, sino las convicciones que debe tener esa administradora del hogar. Esa administradora del hogar, en primer lugar, sabe cuáles son sus prioridades, ya lo hemos dicho allí. Pero no es solamente que ella lee en la Biblia cuáles son sus prioridades, sino que la mujer cristiana tenga la convicción en su corazón para que eso motive sus acciones y su pensamiento, y nadie pueda sacarla del propósito de Dios, de que eso es lo que Dios quiere para ella. Es un asunto de convicción, de convicción. Esa mujer está convencida de que ese es el lugar que Dios le ha preparado, y si Dios lo ha preparado para ella, es el mejor lugar donde ella va a estar. La mujer virtuosa de Proverbios 31 está convencida de que primeramente debe atender a su marido, como deben saberlo todas las mujeres cristianas, y esa mujer sabe que tiene que ocuparse de sus hijos y que tiene que ocuparse de su hogar. El apóstol Pablo escribe precisamente a Tito. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Tito, a las ancianas de la iglesia? En vez de estar chismeando en la iglesia, en vez de estar haciendo cosas que no glorifican el nombre de Dios, como en otro lugar de la palabra del Señor se le advierte a las mujeres, vemos allí lo que dice la palabra de Dios. Habrá su Biblia allí, Tito capítulo número 2 y versículo número 14. Oiga lo que dice la palabra, perdón, versículo 4. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Desde el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué es lo que van a enseñar como maestras? Dice ahí, que enseñen a las mujeres jóvenes, en primer lugar, que amar a sus maridos. Ya nosotros vimos lo que significa amar a su marido. La traducción de el amor de una mujer hacia su marido es que esa mujer entienda que debe sujetarse a ese marido como demanda la palabra de Dios y como la iglesia se sujeta a Cristo. Y dice allí claramente a esas ancianas en la iglesia, en la labor que deben de tener es la de ser maestras a las más jóvenes, a enseñarle a amar a sus maridos y luego a sus hijos, a ser prudentes, castas. Oiga, ¿y qué más dice aquí? Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Ahí hay un propósito. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Usted sabe las mujeres que andan blasfemando? O que provocan que la palabra de Dios sea blasfemada, porque no están en el centro de la voluntad de Dios, porque no están en el lugar a donde Dios las colocó, a donde Dios le dio esa prioridad y Dios le dio ese privilegio de estar. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Esa es la labor que una anciana debe de tener en la congregación con respecto a las mujeres más jóvenes. Déjeme decirle que los hijos son prestados. Usted sabe que los hijos son prestados. Ellos vienen y se van a ir. Los hijos van a crecer, y evidentemente el único que va a continuar con usted hasta que la muerte los separe es su marido. No he visto un solo versículo en la Biblia que diga, y si no, pregúntenle a todos los que estamos en Paniva, padres con el nido vacío. Pregúntele si no se han ido. ¿Y quién es el único que va a permanecer con usted, mujer cristiana? Es su marido, que sepa cuál es la voluntad de Dios
para vivir con usted, como dice la palabra, hasta que la muerte los separe. Y eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Entonces, esa mujer no solamente sabe cuáles son sus prioridades, sino que ella sabe cuáles son sus deberes. Mire, si nosotros lo ponemos a enumerar, desde el capítulo 31, versículo 10 hasta el versículo 31, los deberes para los cuales se ocupó la mujer virtuosa, tuviéramos que pasarnos aquí, mire, como 3 o 4 meses estudiando esa porción de la palabra. Ya vemos aquí claramente lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al hecho de que la mujer virtuosa tiene claras sus prioridades y sabe lo que Dios le demanda para ella hacer en ese hogar. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay que disponerse a estar en el centro de la voluntad de Dios como administradora de ese hogar, que por la palabra de Dios sepamos lo que tenemos que hacer. No es la vecina que te va a decir lo que tienes que hacer, no es tu amiga que te va a decir lo que tienes que hacer, no es a fulana de tal o la que está en CNN, en los programas fastuosos que hay acerca de la mujer. No, quien te va a enseñar cuál es el lugar adecuado para desarrollar tu vida es la palabra de Dios. Tú tienes ayuda, tienes a alguien que te ayude en tu casa, tienes un servicio, gloria a Dios. Pero entiende que eso es un privilegio que Dios te da, pero que la responsabilidad es tuya. Como dice la palabra, la mujer virtuosa también tenía quien la ayudara. Dice la Biblia aquí que ella se levantaba de noche y le daba comida a sus hijos y raciones a sus criadas. Ella tenía criadas que le ayudaban a hacer todo lo que ella hacía. Pero yo estaba seguro, por lo que me dice aquí la palabra de Dios, que ella era una mujer fuerte, una mujer llena de fortaleza espiritual, conforme a la voluntad de Dios, y sabía que eso era un privilegio y que la responsabilidad estaba sobre sus hombros. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Y no solamente, como dice aquí la Escritura, lo hacía porque tengo que hacerlo, no me queda otro remedio. No. Lo hacía con gozo. Lo hacía con gozo. Como dice el profeta Jeremías, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Lo que seguramente dice aquí la Escritura fortalecía a esta mujer para hacer todo lo que esa mujer hacía, era el gozo del Señor. Esa mujer, como dice la palabra, no solamente sabe cuáles son sus prioridades, sino vemos aquí que sabe cuáles son sus deberes. Y muchas mujeres de esta generación, oiga, no conocen cuáles son sus atribuciones. Y lo peor es que no les interesa conocerlos. Se preparan, oiga, para todos. Se preparan para ser modelos, se preparan para ser profesionales, se preparan para ser reinas de belleza, se preparan para ser presentadoras de televisión, se preparan para ser profesionales de la salud o de la construcción, se preparan para ser abogadas, se preparan para ser expertas ejecutivas y no saben ni siquiera freír un huevo sin que se le explote la yema. Y eso es mucho que decir. Es triste. Y no voy a hablar del sancocho que hablé el otro día, porque una dominicana que no sepa sancocho no puede ser una mujer virtuosa. Amén. ¿No quieren decir amén ahora hoy? Esa mujer virtuosa de la cual habla la palabra de Dios sabe cuáles son sus prioridades, sabe cuáles son sus deberes, y lo mejor de todo es que sabe para quién trabaja. Sabe para quién trabaja. Por eso las opiniones les resbalan, porque ella sabe para quién trabaja y qué es lo que le pide aquel para el cual ella trabaja.
Oiga lo que dice la palabra de Dios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo número 6 al versículo número 8. Esa mujer virtuosa es una mujer que sabe que tiene que satisfacer solamente aquel para el cual la llamó a este propósito. Dice esta porción de la Escritura, hablando precisamente de los deberes conyugales, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todavía más, abra su Biblia en Colosenses capítulo número 3 y versículo número 23 y 24. Dice allí la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Está claro que la mujer virtuosa no le tiene que interesar lo que los hombres, la sociedad, todo ser humano, la familia, que no es su familia, los externos, sus amigas, las revistas y todos los disparates que salen por los medios de comunicación. Lo único que debe interesarle a ella es lo que Dios piense de ella. En tercer y último lugar, que vemos las recompensas de la mujer administradora del hogar. Las recompensas y los beneficios de la administradora del hogar. En primer lugar, esa mujer va a ser recompensada no por su marido, no por sus hijos. Mire, yo voy a decir una cosa: no espere nada de nadie. Todo el que espera, oiga, todo el que espera es decepcionado. Esa es una lección de vida. Todo el que espera o ama esperando será tremendamente decepcionado. Oiga lo que le estoy diciendo. Esa mujer virtuosa sabe que su recompensa viene de Jehová. Ella sabe que todo lo que ella tendrá como bendición, dice la Escritura, aún las coronas que Dios ofrece en su palabra, van a ser entregadas a ella por su Señor. ¿Qué te deja dicho eso? Que tú no vas a servir a tu marido porque sea buen mozo, porque tenga mucho dinero, porque su negocio le vaya bien, porque él es un tremendo, porque él es lo último de verdad, de la bolita del mundo y el detective de la película. No. Tú lo vas a servir, le vas a amar y vas a estar sujeta a él. ¿Por qué? Dice la Escritura: por el Señor. Porque es una orden del Señor. Así como nosotros los esposos tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y a ese es el que vamos a tener que darle cuenta, como dice la Escritura. Porque un hombre que no trata a su mujer como debe de tratarla, dice la Escritura, ni siquiera Dios le presta atención a sus oraciones. Y vemos aquí, esa mujer virtuosa es la que teme a Jehová. La parábola que encontramos de los talentos en Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30, nos narra allí lo que el Señor entrega a cada uno. Mujer virtuosa, Dios te entregó a tu marido y te entregó a tu hogar, tus hijos, tu hogar. Lo entregó en tus manos. Es un regalo de Dios. Son dones que Dios te está poniendo en tus manos para que tú lleves a cabo la función que tú debes de llevar a cabo. La mujer virtuosa, mire, recibirá recompensas en el cielo, pero también beneficios en esta tierra, que no van a venir de los hombres, van a venir de Dios mismo, que va a motivar a los hombres que están viendo el testimonio de esa mujer,
a darle el valor que esa mujer debe tener. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Y abra su Biblia en Proverbios 31 y vemos en el versículo 10 primeramente: esa mujer virtuosa será en gran manera estimada. Note lo que dice aquí: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, oiga, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hay mujeres que no, tú tienes que regalarme un rubí, tú tienes que regalarme un diamante de mucho quilate para yo hacer lo que tú me estás diciendo que haga. No, porque yo, si no es con un collar de esmeralda, no. Oiga, usted se puede poner toda la piedra arriba, y si usted no es esa mujer que dice ahí, usted va a ser como una letrina adornada, perdone la expresión. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando dice la palabra que tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tu testimonio, tu vida va a ser estimada por aquellos que están viendo tus acciones. Y dice allí la palabra, esa estima va a sobrepasar largamente a las de las piedras preciosas. Tú no tendrás necesidad, mire, ni de andar con una circonia en el dedo. Dice la palabra de Dios: lo único que te adornará la vida y tu testimonio será el estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? El versículo 11 dice que será digna de confianza. Y ahí es donde dice, que ya lo leímos: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Esa es una mujer en la cual su marido confía. Esa es una mujer que, como dice la Escritura, sabe que cuando su marido sale de su casa, queda una mujer de verdad. En tercer lugar, dice allí, no tendrá temor por su familia. Versículo 21 dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. En cuarto lugar dice: sabrá que es una mujer realizada. Versículo 25: fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe del porvenir. Oiga, se ríe, dice allí la palabra, del porvenir. Una mujer realizada, una mujer segura, una mujer que sabe que está en el centro de la voluntad de Dios. Como alguien dijo por ahí, Dios y yo somos la mayoría. La mujer virtuosa será llamada bienaventurada por sus hijos y alabada por su esposo. Versículos 28 y 29 dice: se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Tú sobrepasas a todas, dice la palabra del Señor. Y por último vemos ahí en el versículo 30 y 31, ella será alabada, oiga, por todos por su temor a Dios. Engañosa es la gracia. Es para todas las que están preparándose para el próximo concurso de Miss Universo, que le están inyectando silicona por todos los sitios, y le están haciendo cirugía plástica más que lo que usted le hace a un pavo cuando lo está preparando para Navidad. ¿Usted sabe lo que dice ahí? Engañosa es la gracia y vana, no sirve para nada, la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ¿qué dice ahí? Esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Cuando usted pasa por la casa de una mujer virtuosa, la gente que pasa por ahí alaba a esa mujer. Esa mujer es reconocida por sus hechos.
por su testimonio, por su manera de ser, por su manera de actuar, por sus convicciones, por su manera de pensar, porque como dice la palabra, sirve a Jehová. Pienso entonces que no habrá placa, no habrá medalla, no habrá pergamino, no habrá estatua que pueda sobrepasar la incorruptibilidad de las recompensas y beneficios que Dios va a proveer para la mujer virtuosa. Segunda Corintios capítulo 4 y verso 16 nos habla de por qué no desmayamos. Oiga, ¿por qué no desmayamos en el lugar a donde Dios nos pone? Dice allí la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice ahí, son eternas. Cuando usted le entre un dolor de lumbago porque está trapeando, o porque a usted esté, como dice, con insomnio porque no puede dormir pensando en lo que tiene que hacer mañana, dele gloria a Dios. Y usted tendrá la paz del Señor, y usted descansará en el Señor, y usted será bendecida por el Señor. En segundo lugar, vemos aquí, será una mujer satisfecha de su labor. Por eso no hay mayor recompensa que el resultado del deber cumplido. Yo sé que eso es lo que me pide Dios, y yo sé que yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, y eso va a producir una satisfacción del deber cumplido, como nos enseña la Escritura. Podemos notar a través de todo este pasaje de la mujer virtuosa, la manera en que esa mujer se siente bendecida. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Ciertamente la mujer virtuosa está satisfecha de su trabajo, y se sintió orgullosa de su labor, reconociendo a Dios como aquel que le da su fortaleza para hacer lo que ella tiene que hacer en el centro de la voluntad de Dios. Pero aparte de todo eso, estará segura de su salvación. ¿Cómo es eso, pastor? Abra su Biblia en Efesios capítulo número 2. Primera Timoteo capítulo número 2 y versículo 9. ¿Qué dice ahí la palabra? Un consejito para las mujeres, y principalmente para aquellas que quieren tener los lugares que tiene el hombre. No, porque para yo realizarme yo tengo que hacer lo que hace mi marido. Y por eso usted ve por ahí que andan pastoras y apóstolas, ¿verdad? Y toda clase de ocupaciones femeninas imitando a los masculinos. Una vez en una reunión de pastores me preguntó un pastor: ¿y su esposa no viene a la reunión de pastores? Y yo nada más le dije: oiga, en la reunión de pilotos van las esposas de los pilotos. Ella es mi esposa, ella no es pastora. Ella tiene que estar donde Dios la puso, que tiene que estar, y haciendo lo que tiene que hacer. Y a mí me puso donde yo tengo que estar, y donde yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y note lo que dice Pablo a Timoteo aquí. Dice la Escritura: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán, fíjense que es un asunto de naturaleza, no de capacidad. Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero ¿qué dice aquí? Pero se salvará engendrando hijos
si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No es que usted haciendo eso se va a salvar, sino que como usted te salva, usted permanecerá los días de esta vida haciendo lo que Dios dice aquí. ¿Cuál es la evidencia de la salvación de un alma? Hay una palabra: obediencia a la palabra de Dios. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. ¿Por qué dijo el Señor? Oiga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué una mujer que vive, como dice aquí la palabra de Dios, está segura de su salvación? Porque obedece lo que Dios le demanda en su palabra. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y está hablando aquí de la mujer casada, de la mujer que tiene que ocuparse, como dice aquí la palabra, de su esposo, de sus hijos y de su hogar. Cuando usted cumpla con esas tres cosas, aparte de su relación con Dios, que es la prioridad mayor, entonces comience a pensar a ver si le da tiempo a hacer otra cosa que Dios no le ha mandado. Porque Dios te va a pedir cuenta por lo que Él te ha mandado y no por lo que tú crees que debes hacer. Una mujer bíblica sabe entender para qué Dios la ha creado. Una mujer bíblica entiende lo que Dios le pide y sabrá someterse a lo que Él le demanda como administradora de su hogar, en su casa, como ama de casa, llevando esa tarea, oiga, con altura, con gozo y perseverancia. Toda mujer bíblica estará dispuesta a obedecer a Dios en todo lo que Él le demande en su palabra. Yo quiero concluir con el Salmo 46, para que entendamos que la mujer que verdaderamente sabe llevar, oiga, el rol para el cual Dios la diseñó, toda su vida, sabrá que tendrá un hogar bendecido, tendrá un hogar organizado y productivo, y tendrá la bendición de su marido y de sus hijos. ¿Dónde encontrará la fortaleza? En Jehová. Dice aquí la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Para concluir,
Le voy a leer esto. Conversación entre un esposo y un psicólogo. Dice el psicólogo: ¿qué hace para ganarse la vida, señor Rogers? Le contesta él: yo trabajo como contador en un banco. ¿Y su esposa? No trabaja. Ella es ama de casa. ¿Quién hace el desayuno para la familia? Dice el hombre: mi esposa, ya que ella no trabaja. Dice el psicólogo: ¿a qué hora por lo general se despierta su esposa? Él dice: se despierta temprano porque tiene que organizarse antes de poder sentarse, desayunar, pone la mesa, organiza el almuerzo para los niños de la escuela, para los niños que van a llevar a la escuela, se asegura de que estén bien vestidos, peinados y tomaron su desayuno, se cepillaron sus dientes y se llevan todos sus útiles a la escuela. Dice el psicólogo: ¿y cómo van sus hijos a la escuela? Bueno, mi mujer los lleva porque ella no trabaja. Dice el psicólogo: después de llevar sus hijos a la escuela, ¿y qué hace ella? Dice el hombre: por lo general tarda en resolver algo en la calle, como el pago de facturas, hacer una parada en el supermercado. Una vez de vuelta a la casa debe tener tiempo al almuerzo, se sirve la mesa, ordena la cocina, luego se encargará de la lavandería, la limpieza de la casa. Ya sabes cómo es eso. Dice el psicólogo: y por la noche, después de regresar a la casa desde tu oficina, ¿qué haces? Dice: yo descanso, por supuesto, pues estoy cansado después de trabajar todo el día en el banco. Dice el psicólogo: ¿y qué hace tu esposa en la noche? Dice él: bueno, ya hace la cena, nos sirve a los hijos y a mí, lava los platos, ordena una vez más la casa, después ayuda a los niños a prepararse para dormir, da leche caliente que les gusta beber, verifica que se laven sus dientes. Esta es la rutina diaria de muchas mujeres en todo el mundo. Empieza por la mañana, continúa a altas horas de la noche. Esto se llama: no trabaja. Ser ama de casa no tiene diplomas, pero cumplen un papel clave en la vida familiar. Disfrute y aprecie a su esposa, madre, abuela, tía, hermana, hija, porque su sacrificio es invaluable. Alguien le preguntó: ¿usted es una mujer que trabaja o es solo ama de casa? Ella respondió: yo trabajo como esposa del hogar 24 horas al día. Soy una madre, soy mujer, soy la hija, soy despertador, soy el cocinero, soy la criada, soy el maestro, soy la camarera, soy la niñera, soy la enfermera, soy la trabajadora manual, soy el agente de seguridad, soy el consejero, soy el edredón para acurrucar a toda mi familia. No tengo vacaciones ni tengo licencia de enfermedad, no tengo día libre, trabajo día y noche, estoy de guardia todo el tiempo, no recibo sueldo. Y aún así suelo escuchar la frase: ¿qué haces todo el día? Dedicado a todas las mujeres de sus familias que hacen la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte, darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta hacernos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tu palabra es suficiente para hacernos entender por medio de tu Espíritu lo que tú deseas de nuestras vidas. Padre, por eso te rogamos que tú nos ayudes a poner en orden nuestro hogar, que tú nos des la sabiduría para entender el beneficio que significa y traerá el que andemos en el centro de tu voluntad. Padre, gracias porque entendemos tus propósitos. Gracias, Padre, porque podemos tener nuestro hogar en orden, como dice tu palabra. Y todo aquel que quiera hacer tu voluntad hallará la fortaleza en ti, oh Dios, para acabar los días de esta vida lleno de esperanza, sabiendo que nos espera en los cielos una gloriosa eternidad.
Padre, te rogamos por cada hogar aquí presente, por cada hermana aquí que ha oído este mensaje, no solamente en este lugar, sino a través de los medios de comunicación. Oh Dios, y que tú puedas obrar en cada corazón para que continuemos oyendo tu palabra, oyendo tu consejo y no el consejo de los impíos. Gracias, Padre. Bendícenos y sé con nosotros. Y que al final de todo, oh Señor, la gloria sea para ti. Y te lo rogamos en el nombre precioso, dándote gracias, de Cristo Jesús.